Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Y dice la palabra de Dios en Santiago 5, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es el final de la carta de Santiago, brothers. Ya para este momento nos debimos de haber dado cuenta que todo en la vida es un taller donde el Señor nos está arreglando, nos está componiendo, nos está formando. Es este proceso de la santificación en el cual hemos entrado todos nosotros. Y según la carta de Santiago, vienen muchas pruebas en esta vida. Estamos saturados de pruebas y esas pruebas dicen cómo estamos, cómo está nuestra salvación, si nuestra salvación es genuina o en realidad es puras piñas, puras mentiras, si nuestra salvación es verdadera, si es que nosotros verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y entonces hemos sido transformados, o si en realidad nomás adoptamos el estilo de vida de alguien más y lo estamos simplemente intentando de vivir, pero es la vida de alguien más. Entonces Santiago nos da un montón de pruebas y comenzando Santiago en el capítulo 1, usted recordará que luego la Biblia dice, tened por sumo gozo, el versículo 2 de Santiago 1, cuando os halléis en diversas pruebas. Y nos empieza a decir la clave para vencer todas las pruebas, toda la tentación, todas las luchas, todos los problemas, es fortalecerse en el Señor, agarrar fuerzas en Dios. Y entonces al tú confiar, depender de Dios, vas a entender que todo lo que viene es por tu propio bien. Es por tu propio bien. En el versículo 5 nos dice, de capítulo 1, nos dice que agarremos la sabiduría. Dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Todo esto que estamos viendo es una persona que ha nacido de nuevo, que está conectada con Dios. ¿Por qué nos está diciendo que tengamos gozos en las pruebas y que le pidamos la sabiduría a Dios? Porque vienen pruebas. Y si nosotros vemos las pruebas como algo negativo, no deseado, como algo que un hijo de Dios no debería tener, entonces vamos a tener una mala actitud delante de las pruebas. Y entonces la Biblia nos dice, pide la sabiduría a Dios, porque entre todas estas pruebas y todas estas distracciones, vamos a querer actuar conforme al mundo, con la inteligencia del mundo, con la sabiduría del mundo. Y entonces nos vamos a justificar como se justifica el mundo sin Dios. Y dice la palabra de Dios, pídele sabiduría a Dios porque vienen las pruebas. Ya avanzaditos en el capítulo 1 nos empieza a decir, empezamos con las pruebas y dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mira, lo primero que tienes que hacer es poner a practicar la Biblia, lo que ya conoces. Porque si conoces y no practicas, entonces te estás engañando nomás. Estás jugando algo que no eres. Y entonces tu actitud y tu comportamiento debe demostrar quién eres. Si ante las pruebas y ante la tentación eres uno y delante de la iglesia eres otro, entonces algo no checa, algo no está bien. Y la palabra de Dios en Santiago sigue cada vez aumentando más con esto de pruebas, luchas, pruebas que nos ayudan para vernos. Ya en el capítulo 2, versículo 17 nos dice, la fe sin obras es muerta. Muerta, porque una persona que ha nacido de nuevo tiene que comportarse diferente. No se tiene que comportar igual que el resto de las personas. Ya en el capítulo 3 nos dice, cuida tu lengua, cuida tu boquita, lo que habla. Busca la sabiduría espiritual, nos vuelve a recordar el capítulo 3 de Santiago. Busca la sabiduría que es de lo alto, no la animal, terrenal y diabólica. Y en el capítulo 4 de Santiago nos dice aguas con las amistades del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces otra vez, aunque estamos en el mundo, el Señor Jesucristo le dijo a Dios Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de Él. Aunque estemos en el mundo, tenemos que tener cuidado como andamos. No debemos de
pues de vivir y practicar como las personas que no tienen a Dios lo hacen, ¿no? Ya en el capítulo 5, hermanos, después de que vimos que hay que depender de Dios, nos empieza a hablar de las riquezas, de que debemos usar sabiamente las riquezas. Y ese es el último capítulo, cómo las personas por enriquecerse, que es una señal obvia de que están enamorados del mundo, el materialismo, cómo por enriquecerse dejan todo. Están dispuestos a todo por obtener un tantito más de riqueza, un tantito más de placer, un tantito más de alegría, y muchas veces acaban dejando a Dios. Y para poder vencer ante todo eso, terminamos con la oración. La oración es la clave. La oración es lo que te va a ayudar a crecer. La oración es lo que te va a ayudar a fortalecerse. La oración es la que te va a consolar. La oración es la que te va a restaurar. La oración es la que va a permitir que veas en qué estás fallando, reconozcas y que permitas que el Espíritu Santo logre ese cambio. Ahora llegamos los últimos 2 versículos del capítulo 5, la carta de Santiago, y dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y ya está resumiendo, ahora sí ya estamos cerrando este asunto, y Santiago lo está cerrando con broche de oro, porque de estos últimos 2 versículos se trató toda la carta. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, primero, ¿de qué verdad está hablando? ¿De qué verdad se refiere? ¿De la verdad de que el servicio comienza a las 7 los jueves, o de que el servicio comienza a las 6, a las 11 los domingos, a las 10 la escuela? ¿De qué verdad? ¿De qué verdad? La única verdad que importa, la única verdad verdadera. El mismo Santiago, capítulo 1, versículo 18, nos dijo cuál verdad. Él de su voluntad, dice el 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad. Entonces aquí en el último capítulo dice: si alguno se ha extraviado de la verdad, está hablando de la palabra de Dios, la palabra sagrada, las sagradas escrituras. Juan 17:17, el Señor Jesucristo en la oración con Dios Padre dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y de esa misma verdad está hablando Santiago. Es la única que importa. Ya ven nosotros a veces cómo nos peleamos porque alguien está contradiciéndonos o alguien está diciendo alguna mentira. La única verdad que importa es la verdad de las Sagradas Escrituras. Al final de cuentas, es la única que va a tener un impacto en su vida eterna. La verdad de la Biblia. La verdad que nos muestra las Sagradas Escrituras, el Evangelio, el plan de Dios para salvación, la verdad que nos muestra la Biblia, el mensaje de salvación, cómo es que una persona es salva, cómo se ve una persona salva, cómo es que una persona verdaderamente obtiene el Espíritu Santo, quién le da el Espíritu Santo, cómo se ve una persona que tiene el Espíritu Santo. La verdad, las Sagradas Escrituras. Y entonces, en el día de hoy, brothers, es muy fácil extraviarse de la verdad, déjame le digo. Aún las iglesias que se dicen cristianas, porque es muy fácil para mí venir aquí arriba, si no soy hijo de Dios, si no he nacido de nuevo, si no le tengo temor a Dios. Es muy fácil subirme entonces aquí arriba y ponerme a predicar, supuestamente predicar cosas bonitas y agradables ante sus oídos, poner a platicarme chistes e historias y darle vueltas a todo el asunto sin llegar a ningún lado, o decirle que Dios le va a dar tantas cosas, prometerle y prometerle y prometerle, prometer paz y paz y paz, con la idea de contentarlos, de tenerlos alegres. Es muy fácil alejarse de la verdad hoy, brothers, de tal manera que dejamos de predicar la condenación que obtiene todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo. Ahí en Juan dijo: el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. Es muy fácil alejarse de la verdad al omitir en las predicaciones no solamente el pecado, pero el castigo del pecado, que es la condenación eterna. Es el infierno, el Hades, el Gehenna. De eso estamos hablando. Es muy fácil entonces agarrar la verdad y partirla en pedacitos y deshacernos de las cositas que no nos agradan. Y entonces ya viene siendo una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira completa. Entonces, por eso aquí dice, lo leo Santiago: hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad,
De esa verdad está hablando. Si alguien se ha retirado de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y créame, por primera vez creo que lo voy a decir, estamos en unos tiempos críticos como se vivieron en otros años en el mundo cristianismo. Hubo una época donde el cristianismo se retiró tanto de la verdad, brothers. Se alejó tanto de la verdad. Hubieron estos años donde la verdad ya ni se tomaba en cuenta, aunque las personas se nombraban cristianos. Y a esa época hemos llegado hoy. Hoy estamos ahí, donde nuestras iglesias que se llaman cristianas o evangélicas o protestantes, las que tienen la verdad delante de ellos, ya les aburre la verdad, ya los lastima la verdad, ya los ofende la verdad, los incomoda la verdad, entonces ya no quieren oír la verdad y mejor platicamos de otras cosas más chidas. Entonces la verdad viene a ser a medias. Y en ese momento hemos llegado hoy. No le estoy diciendo que es el fin del mundo, le estoy diciendo que hemos llegado a un tiempo donde la verdad ya es escasa. Aún en iglesias que se llaman cristianas. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y está la palabra extraviado. Esa palabra se usa varias veces en las escrituras, es extraviado. Esa misma palabra, nomás se la voy a pronunciar para que sepa, en griego es planao, se ha planao. Y no es español, es griego. Esa misma palabrita la usa el Señor Jesucristo en Mateo 22, 29. Y fíjese cómo la traduce Reina Valera al 60. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. La palabra erráis es la misma planao, es la misma, si alguno se ha extraviado, si alguno le está errando, si alguno le está fallando. Y es el mismo contexto. El Señor Jesucristo les decía a estos que creían que sabían mucho de Dios, les dijo Jesucristo, erráis, se están extraviando, ignorando las Escrituras. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. A mí sí me gusta platicar de las Escrituras, me gusta mucho hablar de la Biblia, aun cuando las personas tienen posiciones muy diferentes a las mías. El problema que tenemos es de que las otras personas por lo general se enojan. Cuando a mí una persona me dice que algo es pecado y yo normal le digo, a ver, enséñamelo en la Biblia, y no me lo pueden enseñar, se enojan porque no lo hayan que es pecado. Porque hay veces que le nombran mal a lo que está bien, y a veces que le nombran bien a lo que está mal. La Biblia lo dijo, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces yo le digo, a ver, muéstreme en la Biblia en dónde, o cuando menos el principio moral o ético o espiritual de por qué eso es pecado. Y las personas cuando no pueden hallarlo se molestan. Pero es que la palabra de Dios es todo. Y así estábamos todos allá en Tito capítulo 3, versículo 3. Pablo dijo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados. Ahí está la misma palabra, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y es lo que pasa cuando uno está extraviado, cuando uno se retira de la palabra de Dios, uno empieza a inventarse y a sacar cada conclusión. Cada mente que tenemos aquí presente es un mundo. Y entonces podemos sacar 1000 conclusiones de qué es bueno, de qué es malo, de qué se vale, qué no se vale, de cómo es la verdad, cómo es el mundo espiritual, cómo es el mundo invisible, cómo se tienen que hacer las cosas. Pero la palabra de Dios, entonces, ¿para qué está? O sea, en realidad, cada uno de ustedes podría, bien fácil, si quisieran, podrían escribir su propio libro y creer o tratarlo como una Biblia lleno de ciencia ficción, lleno de ilusiones y fantasías, porque eso es lo que hace la gente. Tenemos tal capacidad cerebral para imaginarnos tantas cosas, pero el problema es que muchas veces las creemos que son verdad, porque se oyen bien.
Y las Sagradas Escrituras, ¿para qué las tenemos? Pues, yo recuerdo la primera vez que me atreví, hace algunos años, a decirle a alguien, a contradecirlo, porque estaba diciendo que el espíritu de su abuelita se aparecía y que andaba deambulando en la casa y no sé, le quería jalar las patas o algo así a alguien. Y entonces yo le dije, pues erráis, porque la palabra de Dios en Hebreos dice que está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Y si alguien anda deambulando en su casa haciéndole diabluras, no es el alma de alguna persona, de algún humano que ha muerto, es algún demonio entonces, porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Las almas de las personas no andan errantes, son los demonios los que andan errantes. Pero pues no le gusta a la gente, ya no es mi culpa, ya es otro rollo. Y luego dice el versículo 19 al final. Bueno, vamos a leerlo todo otra vez para que le agarren la onda. 19-20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo importante de compartir la verdad, la Biblia. Eso es lo importante de quitarnos el temor, el miedo, la inseguridad para compartir las Sagradas Escrituras, porque tenemos el poder delante de nosotros de salvar un alma del error, del pecado, de las consecuencias. Y no está hablando de salvar. La palabra aquí no es cuerpo. No dice salvará un cuerpo, no dijo salvará una vida, está hablando del alma. Salvará un alma, la esencia, lo que es, la persona verdaderamente quién es. De eso está hablando. Y es por eso que es tan importante predicar las Sagradas Escrituras. Y es tan importante tener el valor para enfrentar a las verdaderas personas cuando están en error. Y decirles, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque es muy fácil decir que soy cristiano, como hemos viendo Santiago. Léalo otra vez, Santiago, cuando tenga chance. Nomás 5 capítulos. Es muy fácil venir diciendo soy cristiano, porque fui a la iglesia, porque me bauticé, porque creo que existe Dios, pero no vivir de acuerdo a lo que enseña Dios. Entonces, cuando uno dice, como que algo no checa, porque si tú viniste a los pies de Jesucristo, entonces has nacido de nuevo y ahora amas y apasionas estar con Dios. Y es por eso que no vienes a la iglesia para cumplir con un requisito de salvación. Vienes porque eres salvo. Por eso cumples con Hebreos 10:25, no dejan de congregándose como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de congregarte? Porque anhelo escuchar la palabra de Dios, porque anhelo crecer con Dios, porque anhelo adorar a Dios, alabar a Dios, porque anhelo, como dice Salmo 33:1, congregarme con los hermanos juntos en armonía, porque soy una nueva criatura. Entonces el puro hecho que una persona no se congregue muestra mucho de quién verdaderamente es. Muestra mucho de quién verdaderamente es. Entonces por eso aquí la palabra dice, si alguno de ustedes hace que ese brother vuelva de su error, salvará de muerte un alma. No dice un cuerpo, no dice una vida, es un alma. ¿Qué es lo que Dios valora? Es lo que nosotros debemos apreciar. Y de eso está hablando entonces. Otra vez, para hacer eso necesitamos ver lo serio, lo importante de compartir la verdad. Y es la clave para hacer volver a alguien. La clave es la palabra de Dios, no las emociones. Muchas personas se emocionan mucho con lo religioso y sienten, ¡ay, como me hace sentir bien! Debe ser Dios que me está tocando. No, hermana, no. Son sus emociones. Son sus emociones. Me acuerdo que allá hace años, aquella vez que hice un pequeño estudio sobre en los conciertos de rock pesado, como algunas personas hasta hablan en lenguas. Que saca la bazooka, saca la banga el rock. Y no está Dios ahí, no está Dios. Y es en rock pesado del mundo. Como personas
en conciertos, que muchas iglesias parecen conciertos, ya no. Como personas en un concierto se llenan de tanta emoción al ver a su artista, su héroe, su ídolo, que se desmayan. Se desmayan de la emoción y no los tocó el Espíritu Santo, no fueron llenados, pero es el mismo ejemplo. Y como algunas personas ahora sienten que esas emociones son las que dictan, las que mandan, las que gobiernan, las que dicen que es verdad lo que está sucediendo, porque se siente bien, porque se siente chido, porque se siente suave, se siente sabroso. Ay, debe de ser Dios, debe de ser Dios. No, lo que te va a hacer volver a del error es la palabra de Dios. Porque las emociones, aguas con las emociones. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces no son ni las emociones ni los sentimientos. Si usted o alguien que usted conozca se basa para hacer una doctrina o para creer una doctrina, para creer una verdad por cómo se siente, ya la regó. Ya la regó. Tampoco es la tradición o la costumbre, ¿no? La tradición o la costumbre. Yo me acuerdo aquí en este lugar, cuando recién hace algunos años atrás nos invitaron a pastorear, uno de los primeros cambios que hicimos en este lugar fue deshacernos de las bancas. Habían bancas y trajimos sillas. Y junto con las bancas se me fue la mayoría de la gente que había aquí. No eran muchos, pero sí se fueron porque se sintieron ofendidos, lastimados. Una iglesia sin bancas, qué herejía es esa tan grande, ¿no? Qué herejía tan fea. Mire, yo puedo equivocarme, fíjese cómo está serio el asunto. Yo me puedo equivocar de algo teológico aquí enfrente, puedo decir una aberración de la verdad, alguna tontería de la verdad, y usted me perdona como si nada. Puedo decir alguna tontería, una herejía fea aquí enfrente, y usted bien tranquilo. Pero si vengo a predicar con short, con guarachitos y una cachucha, muchos van a salir corriendo. Porque la cultura es más fuerte que la teología, que la verdad. O sea, me están dispuestos a perdonarme que diga una tontería de la palabra de Dios, pero no que rompa con la cultura al traer una cachuchita y un chorcito enseñando mis cañitas. ¿Sí me entienden lo que le digo? Mire, déjenme le hago una prueba. Predicar sin zapatos. Qué pecado tan grande. Y luego me traje los calcetines del trabajo. De traerlos todo el día, digo, después del trabajo. Y muchas personas sienten, eso es pecado, está arriba sin zapatos. Qué condenación tan fea. Pero si yo de repente le digo, por ejemplo, le digo, que tantas tonterías, que Dios se equivocó al hacer a Adán y Eva. Por ejemplo, le pudiera decir eso, Dios se equivocó al hacer a Adán y Eva. Y usted me la deja pasar. O si yo le digo, Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. O si yo le digo algo todavía más ligerito, que pasa más. A Dios se le salió de control el huerto del Edén. Y todavía no salgo de Génesis capítulo 3. Son herejías, son mentiras lo que le acabo de decir. Y la gente está dispuesta a perdonarle a uno cada una de esas cositas. Pero cuando le ataca a uno la cultura, no hombre, la cultura no se la pasan a uno muchas iglesias. No se lo perdonan a uno la cultura. Porque la cultura a veces es más fuerte que la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es triste, brothers. Es triste. Cuando usted ve a algún brother que anda como aquí y se ha extraviado la verdad, a un brother que se ha extraviado la verdad, muchas personas piensan, no se ha extraviado la verdad porque ya niega a Jesucristo o la deidad de Jesucristo o la existencia de Dios mismo. No, cuando ven que se ha extraviado la verdad, a lo mejor lo ven porque su manera de vestir cambió. O porque lo vieron escuchando alguna música de Juanga por ahí. Y ya sintieron que era pecado, que se está condenando. Cuando la palabra de Dios dice, cuando alguien se extravió la verdad, está hablando de la verdad, bros. De la verdad, no de la tradición, no de la cultura, no de lo que usted siente que está mal, de lo que la Biblia dice que está mal.
de lo que la Biblia dice que está mal. Y luego dice, fíjese, esta persona se extravió de la verdad. Primero, la palabra extraviado de la verdad es un error, tiene un error en la teología. Está diciendo, ya no cree lo que la Biblia enseña, ya no acepta la palabra de Dios, ya no se checa sus pensamientos, sus credos con lo que la Biblia está enseñando. Primero tiene un error en la teología. Y luego, debido a que tiene un error en sus pensamientos, ya no piensa igual como la Biblia, ahora su estilo de vida o su actitud son diferentes. Como piensa diferente, vive diferente. Por eso dice la Biblia, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque el pensamiento lo llevó a comportarse diferente. Así de sencillo. Si yo pienso que no hay que congregarse, pues ya no me voy a congregar. Si yo pienso que no hay que adorar a Dios, pues no lo voy a adorar. Si yo pienso que Dios no existe, podría vivir como animal. O sea, sin ningún remordimiento a la condenación o al castigo que eventualmente va a venir, y sin ninguna búsqueda, sin ningún deseo del galardón eterno que Dios promete que me va a dar. Entonces, otra vez, la clave para volver y permanecer es la palabra de Dios. Por eso aquí siempre predicamos la palabra de Dios. Intentamos, y créame, la Biblia es tan extensa, tan sabrosa, tan llena de todo, que intentamos mantenernos en un solo tema para no darle tanto a la gente, porque la Biblia está tan saturada de información que nos ayuda a crecer, a ser mejores personas, que nos motiva, que nos fortalece. Y entonces es la palabra de Dios. Y aquí en este lugar intentamos darle únicamente la palabra de Dios. En Juan 8:31 el Señor Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ahí dijo. Y es Jesucristo, dijo, si permaneces ¿en qué? En mi palabra. Si permanecen en mi palabra, porque la idea no es aceptarla una vez y después ya no. La idea es permanecer. Esa es la idea, Juan, ¿cuál es el versículo más conocido de todos? Gracias, hermana. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave, esa palabra es muy importante, no para todo aquel que creyó, aquel que cree, pasado participio, sigue creyendo a través del tiempo. Esa es la verdadera fe. Entonces, brothers, de eso se trata. La única manera y lo único que importa es predicar la verdad. Y la idea de predicar la verdad es para que un alma se salve. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, el riesgo es el alma de la persona. Ese es lo que se está arriesgando. Y es peligro de muerte. Es peligro de muerte. Ezequiel 18:4 dijo, el alma que pecare, morirá. Esa morirá. Es lo que dijo, el alma que pecare, morirá. Mateo 10:28, el Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí está, ese es el peligro que estamos jugando, bros. Cuando vemos algún ser amado, algún conocido, algún pariente que anda en error y no tenemos el valor para predicarle, para hacerlo venir con la verdad, estamos permitiendo que esa alma se pierda en condenación. Es más importante eso es más importante a que su hijo acabe una carrera, a que su hijo consiga una buena pareja, a que su hijo tenga una buena casa. Es más importante que todo. Estamos hablando del alma. Y dice aquí la palabra de Dios, témele a aquel que puede destruir el alma en el infierno, en el Seol, en el lago de fuego, en la tumba, en el Hades, en el infierno otra vez. La Biblia lo menciona de 1000 maneras. Y el que puede mandar un alma, ¿ya quién es? Es Dios. La cosa es tan seria que el Señor Jesucristo hizo una
hipérbole para que entendiéramos el asunto tan grave era. Que es, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 8, dijo Jesucristo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida como cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y otra vez está hablando de la conexión del alma y el cuerpo. El cuerpo cae y después de eso va al infierno. Si no se ha arrepentido, si no ha aceptado al Señor Jesucristo, si no ha tenido este nuevo nacimiento. Entonces aquí la palabra de Dios es bien clarota. Aguas, así de serio es el asunto. Lo que quiere decir, se lo voy a parafrasear en otras cosas. Si usted no puede entregar su vida, le voy a parafrasear Mateo 18. Si no puede crecer espiritualmente como debería de crecer, si no se puede fortalecer como debería fortalecerse, por culpa del condenado teléfono, tire el teléfono. Por culpa de la televisión, deshágase la televisión. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si no puede crecer por el trabajo que tiene, pues deshágase de ese trabajo. Confíe en que Dios lo va a sostener, le va a dar. Si no puede por las amistades o las relaciones que tiene, no puede crecer porque son muy fuertes, déjelas a las amistades. Es tan serio el asunto que la palabra de Dios aún nos dice que a nuestra madre y a nuestro padre los tenemos que dejar por amor a Él. O sea, a nuestros hijos, nuestra esposa, porque si por culpa de ellos no podemos estar con Dios, te conviene mejor cortarle. A Dios lo tienes que tener por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Porque lo que estamos tratando es del alma. No es de un club social aquí en la iglesia, pasarnos la chido. No, brother, que usted los excomulguen de una iglesia o no. No importa. No importa. El peligro que está hablando, como dice Romanos, es de que no alcancemos la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿cómo dice? Están destituidos. No alcanzamos la gloria de Dios. Ese es el peligro. No quedar expulsados de algún grupo familiar, de alguna reunión de amigos, de algún club por ahí. Es quedar expulsados, eliminados de la gloria de Dios, porque nomás hay otra alternativa. Si no es estar allá, si no es estar en la eternidad con Dios, es estar en otro lado. Entonces la cosa es seria, brothers. La cosa es seria. Mire el Señor Jesucristo como lo puso en Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y cada vez que dice el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo, esto es muy importante, ¿eh? Entonces, la dependencia en Jesucristo, bro, se hace visible. ¿La puede usted ver a la persona que depende en Jesucristo? Se hace visible, da evidencia de que depende, de que vive por Jesucristo, de que Jesucristo es su Señor y Salvador, ya que es obediente y depende de Él con las decisiones aún difíciles para tomar, ya que se ha sometido a Él, no espera, como vimos los otros pasajes de aquí de Santiago 5, no depende de tranzas para salir adelante, no depende de abusar del prójimo para salir adelante, no depende del abuso de la lengua, hablando mal de algunos para que lo acepten en algún grupo especial. No depende de nada de esas tranzas o esos trucos o esas mañas humanas para poderse superar. Una persona que está con Dios depende de Dios únicamente. Entonces dice, voy a vivir justo, voy a pagar justo y voy a hablar justo. Porque si Dios me quiere dar algo, me lo va a dar con una vida justa. Y a veces es difícil, pero hay que aprender a confiar en Él, porque Jesucristo es el que nos va a librar de todo. Y acuérdense, estamos hablando de salvar. Es el final de Santiago, entonces le tocó venir. Jesucristo, la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 1:10 dice que Jesucristo es quien nos libra de la ira venidera.
Es Jesucristo el que nos libra de esa ira. Algunas personas cuando oyen hablar de Apocalipsis, Apocalipsis, les da miedo y se le tiemblan las corvitas. Y, oiga, Apocalipsis es pura bendición para nosotros. No hay nada que temer en Apocalipsis. En realidad, estamos ansiosos de que ocurra lo que dice Apocalipsis. Son las bodas del Cordero, o sea, es la gran cena, es el momento final, es donde todos recibimos el galardón y las coronas de oro. Entonces, no hay de qué apaniquearse cuando hablan del Apocalipsis, porque, al menos de que esté del otro lado, ¿no? Del lado de aquellos rebeldones. Entonces, brothers, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La cosa es seria, es crítica, que la Biblia nos manda, incluso para lograr la salvación del alma, a separarnos de ciertas personas. La Biblia nos dice, llega un momento donde la persona que no agarre la onda, tú tienes que cortarle la relación con esa persona. Así de serio es. Fíjese, se lo voy a poner rápidamente porque se nos anda acabando el tiempo. Después de que Gálatas 6:1 nos dijo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, la palabra de Dios nos sigue dando instrucciones. Por ejemplo, en Tito 3:10, fíjese qué duro es. Tito 3:10 dice, el hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjese, 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice, no os juntéis con él para que se avergüence. Se diga, la palabra de Dios es bien dura, pero todo es intentando rescatar al alma, porque hay dos peligros ahí. Hay dos peligros ahí. Uno es de que se contamine la rebeldía, que sea contagiosa, no. Se le pega a otro y 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 otro, y se empieza a esparramar. Y el otro es de que esa persona nunca agarre la onda, porque se le apapachó el pecado constantemente, se le chipió todo lo que hacía, y entonces continúa haciéndolo y acaba perdido. Fíjese, Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y la Biblia usa aún palabras más fuertes, mi brothers, que solamente deséchalo, o señálalo, o no te juntes con él. Fíjese, en 1 Corintios 5 había un problema serio en esa iglesia, y el versículo 5 dice, les pido que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es el resultado de aquel rebelde. Aún Pablo tuvo su porción de rebeldes, gente que andaba con él y lo traicionaron, lo engañaron, abandonaron la fe, la verdad. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mateo 18, ustedes sabrán que es el manual de cómo tratar con aquellas personas que tienen problemas. Y ya en el versículo 17 dice, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y toda la idea de esto es para que se salve su alma y que no contamine, no contagie a otros también de la rebeldía. La idea no es desquitarse de nadie, la idea es restaurar a la persona. La idea es que esa persona herede la vida eterna. Por eso aquí dice, si alguno hágase volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Un alma. Mis brothers, es importante entender eso, y para eso está la iglesia. Por eso estamos nosotros, esta iglesia, para predicar la verdad. Y es cierto, cuando algunas personas ven a una iglesia como esta, que predica la Biblia y que predica cosas que ofenden y lastiman, y ven a otras 2, 3 iglesias que predican cosas como la prosperidad y música para los oídos,
pues a lo mejor van a verlos igualitos y no, pues esta está más chida. Es como si usted a un niño le ofrece dulces o le ofrece una sopita. Órale, una sopita de letritas. A lo mejor el niño va a decir, no, por los dulces. No saben lo que nutre, no saben lo que les da la fortaleza, no saben lo que crece y no saben lo que les carcome los dientes. El caso es de que nosotros seguimos predicando la verdad. Hebreos 12:11 dice, en verdad ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es como para motivarnos. Hay que enfrentar la verdad, hay que decir la verdad. No hay que apapachar las cosas porque luego se hacen peor. La idea es cubrir multitud de pecados. Y cuando dice la palabra de Dios cubrirá multitud de pecados, no está hablando de ser tapadera, bro, No, se refiere a que va a lograr que quede librado de culpa esa persona. Usted recordará ya en Salmo 32 y también Romanos 4, acaba diciendo que bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y queda cubiertos sus pecados. Y eso se logró con la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo, el amor de Dios es el que logró esa cobertura por los pecados. Pero no es suficiente que usted diga que ama a Dios, hay que amar a las personas. Así como Dios tuvo esa motivación, esa iniciativa para cubrir los pecados por amor, así nosotros tenemos que tener esa iniciativa de cubrir los pecados de las demás personas por amor. Por amor simplemente. Y sin amor, pues es uno de los principales mandamientos. Y la Biblia nos dice ante todo, allá en 1 Juan, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Juan 4:8. El amor cubrirá multitud de pecados. Dios tuvo amor por nosotros y cubrió nuestros pecados. Nosotros tenemos que tener amor por aquella alma que se ha extraviado para poder cubrir multitud de pecados. Es lo importante, brothers, tener amor por las personas para poder evitar que se condenen. Pero mientras usted prefiera evitar conflictos, no le quiero decir nada para que no se enoje, para que no me deje de hablar, para que no se agüite. Pues lo único que está haciendo es, está permitiendo que esa persona se condene, esa alma se pierda. Nomás porque no quiere enfrentar, porque no quiere hablar la verdad. Si usted recordará, yo sé que me largué, pero no vine el domingo, así que me deben. Ustedes recordarán, allá en Mateo 16, 19, por ahí, Mateo 16, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves, a ti te daré las llaves del reino de Dios. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares eso será desatado en el cielo. Usted ve eso, las llaves del cielo le dio a Pedro, le dio a la gente, le dio a la iglesia las llaves del cielo, la habilidad de lograr que las personas entren al cielo, eso es lo que le dio. Usted ve a Pedro bien cobardón, andaba con la cola entre las patas, pero en Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo sobre él y empieza a predicar Pedro de tal manera que predica con tanta verdad, y les avienta, los lastima, los ofende, de tal manera que 3,000 personas vienen a los pies de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, logra Pedro, gracias a que el Espíritu Santo le da valor, le da palabra, le da convicción, predica de tal manera que evita que 3,000 almas se pierdan. 3,000 almas se pierdan. Y es lo mismo con nosotros, a usted Dios le ha dado las llaves. Usted puede dejar a una persona amarrada al quedarse mudo. Ahí en Romanos dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo oirá la gente si no hay quien les predique? Usted tiene ese poder, usted puede decidir, yo me quedo callado porque no quiero pleitos, no quiero conflictos, no quiero que me agarre de tirria, no quiero que me deje de hablar. Puede hacer eso y dejarla amarrada, pero también tiene las llaves para permitir que esa persona entre al cielo, predicando la verdad en amor. Predicando la verdad en amor. Así que mis brothers,
Yo hoy me gustaría, es algo que no hacemos mucho aquí, que oremos para que Dios nos dé valor para predicar la verdad. Sabemos que la gente se enoja, se agüita, se pone de mal humor cuando le decimos la verdad, porque nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos dicen la verdad no la queremos oír, nos molestamos. Pero yo quiero que Dios nos dé valor para poder hablar la verdad. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres.